Bienvenidos a Cita Autor, a un nuevo podcast, un nuevo episodio, el episodio número 3 de este proyecto. Un proyecto que yo hace ya más de 2 años, cuando empecé mi canal en Cuba, quería hacer. Quería hacer porque yo en Cuba tenía mucha vida social, tenía muchas amistades, muchos conocidos. Y la verdad es que eran personas que tenían que ver con el mundo del arte, personas que tenían que ver con proyectos socioculturales. Y creo que cada vez que yo pensaba en hacer un podcast, siempre pensé en hacer videos conversacionales, especie de entrevistas, porque creía que eran temas interesantes para hablar y temas interesantes sobre lo que escuchar, ¿no? Sin embargo, al final no lo hice. Al final me decanté por videos tradicionales del canal y nunca me aventuré en el mundo de los podcasts. También por desconocimiento online, no tenía ni siquiera Spotify en ese momento, Anchor, nada de eso. En fin, vine acá a los Estados Unidos y lo primero que dije fue, voy a hacer el podcast. Voy a hacer el podcast porque siento que aquí tengo muchas cosas de las que hablar. Y lo primero que me di cuenta fue que mi vida social se había vuelto cero, literalmente cero. No conocía a nadie, no tenía amistades, no tenía vínculos. Y entonces ese proyecto conversacional de entrevistas a personas que tuvieran que ver con lo que yo hablaba en el canal, cine, literatura, videojuegos, sociedad, arte y cultura en general, ya a mí me sale ya como un eslogan. Yo no podía hacerlo. Yo no podía hacerlo en este país, al menos no de momento. Todos los inicios son un tanto ermitaños. Pero nada, lo dejé pasando, hasta que a finales del año pasado me decidí, voy a hacer el podcast. Voy a hacer el podcast, incluso si eso significa que debo dejar de lado esas ideas mías de hacer videos entre 2 o entre 3 personas y solo sea yo delante del micrófono charlando, que es exactamente lo que estoy haciendo ahora en el episodio número 3. Porque para el episodio 1 y 2 tuve la dicha de tener acompañantes. Fueron videos muy especiales para mí porque, a diferencia de lo que yo tenía planificado en Cuba, de hacer podcast con amistades, o sea, personas que ya yo conocía, que sabía qué me iban a contar, que sabía cómo me iban a hablar, el episodio 1 y 2 de los podcasts de Cita de Autor fueron para ustedes oyentes y los que están viéndolo en YouTube, iguales que para mí. Yo estaba conociendo y compartiendo con personas que no conocía tanto. Por ejemplo, el primero con Jessica, yo a Jessica la conocí por Twitter. Por un tweet de una novela que ella escribió, yo me descargué la novela, yo me la empecé a leer y me atreví, tuve el atrevimiento de escribirle privado por Twitter y decirle, oye, me encanta lo que estoy leyendo, yo quiero hablar sobre tu trabajo en mi canal de YouTube. Y ella, súper nice, súper, ¿sabes? Agradecida quizás, me dijo, me parece perfecto. Emocionada quizás en la palabra, me parece perfecto, hagámoslo. Y salió un episodio. A mí me encantó grabar con Jessica. Es una muchacha que no somos amigos, no somos cercanos, no somos íntimos, pero no hemos perdido el contacto, nos reaccionamos a alguna que otra cosa. Pero esa hora y media en la que hablamos sobre los temas que a nosotros nos gustan, libros, literatura, proceso de creación, etc., fue maravillosa, de verdad. Gracias, Jessica, si estás viendo esto. Pero era una extraña. Y con Wiwi, en el episodio 2 pasó algo parecido. Es que él y yo nos conocemos desde que él descubrió mi canal de YouTube y yo descubrí el suyo. Sin embargo, hasta ese momento no habíamos interactuado físicamente. Nunca nos habíamos visto a las caras en una conversación ni nada. Aunque nuestro nivel de confianza era bastante grande. Él incluso me hizo llegar de regalo un libro desde La Habana hasta acá, hasta Miami. Muy agradecido por eso. Y en el video con Wiwi, pues nos reímos muchísimo, nos conocimos. Yo aprendí mucho porque el tema del que estábamos hablando, a diferencia del episodio con Jessica, yo no manejaba tanto ese tema y aprendí muchísimo con él. Y esos 2 podcasts los disfruté mucho, pero también me di cuenta de que no podía repetirlos tan cercanos en el tiempo como yo quisiera. Tengo personas invitadas que saben que están obligadas a participar en el canal en algún momento. Quiero hablar sobre... No voy a hacer spoilers, pero tengo al menos 3 o 4 personas que en algún momento se van a poner desde Cuba, porque todos mis conocidos están en Cuba. Vamos a conectarnos desde Cuba, vamos a grabar videos, etc. Pero yo me propuse grabar podcasts más seguido y aquí estoy, sentado delante del micrófono.
sentado delante del micrófono. El tema que escogí para hacer esta serie, una serie que podríamos llamar los archivos ocultos de cita de autor o el behind the scene de cita de autor, es un tema que a mí me emocionó mucho. Porque ¿qué yo pensaba cuando dije voy a grabar podcast? Dije, quizás reaccionar a noticias sobre cine, quizás hacer una video reacción de algo, de un video, quizás, por ejemplo, tengo planes de ir a ver Oppenheimer al cine, o Sounds of Freedom al cine. Y en lugar de hacerles un video más editado, más concienzudo, quizás rápido, así en caliente, después de salir del cine, venir, sentarme y charlar un rato distendidamente con ustedes. Eso fue lo primero que se me ocurrió. Sin embargo, cuando me llegó a la mente esta idea, de las que les voy a contar ahora, yo me emocioné como un niño pequeño, porque no me considero una persona egocéntrica, pero sí me considero una persona megalómana. Y no sé qué es peor, aunque parezcan prácticamente sinónimos, no sé qué es peor, si ser megalómano o ser egocéntrico. No me imagino a alguien que sea las dos cosas. Y pues decidí grabar videos sobre mi trabajo. Pero escuchen, decidí grabar videos sobre la historia detrás de los videos de YouTube que yo he sacado. Porque el producto, después de la producción, después de todo que yo saco y se consume en forma de video, créanme que al menos el 90% de los videos de mi canal tiene una historia muy larga detrás. ¿Por qué escogí ese tema? ¿Por qué lo traté de esa manera? ¿Qué significa para mí? E incluso reaccionar a videos más viejos, porque yo llevo ya más de 2 años en esto. 2 años en el canal no despega. Videos más viejos y reaccionar. Estoy orgulloso de ellos, los hubiera hecho de otra forma. A día de hoy sigo pensando con la misma mentalidad. Todo eso a mí me emocionó mucho. Así que eso es lo que vamos a hacer. Cada episodio vamos a seleccionar un video de mi canal y voy a hablar distendidamente sobre el por qué, el cómo, el cuándo y el qué pienso a día de hoy. Originalmente quería hacerlo en orden cronológico, empezando por el inicio. De hecho, quería empezar hablando sobre por qué me hice un canal de YouTube y el cómo surgió ese canal de YouTube, que es una historia bien graciosa. Es una historia que incluso yo cuento en el primer video de YouTube que yo subí. Video que está borrado, el primer y segundo video yo los borré por vergüenza ajena. Y quería hablar de esos videos. Pero al final, viendo todos mis videos, me topé con una video reseña de una película que realmente todavía me sigue marcando mucho. Tanto por la película en sí, tanto como el producto final que salió, que me parece que es uno de mis reseñas más conseguidas a nivel de reseña de cine y de la historia que tiene detrás. Entonces me salté todo el orden cronológico posible y hoy les voy a hablar sobre por qué grabé la reseña de Una voz silenciosa, Koe no Katachi, una película de animación japonesa. Así que es un tema bastante personal. Es un video que va a traer, digamos, chisme, entre comillas. Y yo lo voy a disfrutar mucho grabándolo. Ojalá que lo pueda disfrutar también después escuchándolo. Y sé que no es un tema mainstream. No van a muchas personas quedarse a escuchar esto. Pero el que quizás me siga de hace mucho tiempo, o está interesado, le pica la curiosidad, simplemente está en un bus, en una fila o aburrido mirando el techo de su casa, se ponga los audífonos, quiera pasar un rato conmigo, le aseguro que se va a llevar un par de historias interesantes, un par de recomendaciones, como siempre, de algún libro, una película, un videojuego. Así que vamos a empezar. Quiero decirles que estoy grabando aquí en mi casa. Y apagué todas las luces, dejé esta luz, el aro de luz acá de fondo. No sé si la iluminación me convence. Todavía estoy experimentando. No me convence mucho que se me alumbre todo este lado de la cara y tener este tan opaco. Pero quería hacer como un ambiente más personal para estos videos. Vamos a ver cómo sale. Poco a poco vamos a ir mejorando. Bueno, que les decía, estoy en mi casa.
Por aquí está el sofá que siempre ven en mis videos. Ahí está la cama donde duermo. Esto les estoy abriendo mi privacidad, los estoy dando un lugar en mi vida que en forma de agradecimiento por estar aquí, ¿no? Escuchándome. Nada, Koe no Katachi es una película anime a la cual le hice una reseña el año pasado, a finales del año pasado. Es una reseña, como ya les dije, de la que estoy muy orgulloso, porque es una película que me encanta también. Y pues primero les quiero contar cómo conocí la película, porque creo que es la historia más interesante, porque es muy chocante. Y cuando vi esta reseña fue realmente la historia por la cual dije, yo quiero empezar por aquí. Quiero empezar por aquí porque quiero empezar fuerte, quiero empezar compartiendo cosas mías bien fuerte. Entonces, yo conocí Koe no Katachi por una recomendación de una amiga, por allá por el año 2019, maybe. 2019. No, maybe. No voy a usar Spanglish. No voy a usar Spanglish. Solo español. Por allá por el año 2019. Me la recomendó una amiga. Esta amiga, yo la conozco desde que tengo unos 14 años. Y esa es la historia de esa amiga. Yo a esta chica la conocí con 14 años. Ella es menor que yo, un año creo. Y pues la conocí en un concurso de geografía, cuando ambos estábamos en la secundaria. Habíamos acabado el concurso. Creo que estábamos esperando que nuestros padres nos recogieran en el lugar donde se hizo el concurso de geografía. Y ella se me paró al lado. Estábamos sentados, creo, en un balcón o algo así. Y se me paró al lado. Y me empezó a preguntar cosas. Y empezamos a hablar de un poco de todo. De libros, de escritores. Porque ella es una persona... ella es muy sociable. Pero a la vez es un tanto apática. Es raro de explicar. Es difícil que vaya y te saque conversación. Pero una vez que te la saca, no para de hablar si le apasiona lo que está hablando. Es una persona muy especial, la verdad. La conocí en ese concurso. Empezó a hablarme de libros. Yo la verdad es que cuando tenía 14 años no estoy muy orgulloso de la imagen que yo impartía en aquella época. Yo no he cambiado mucho. Sigo siendo un niño grande, un niño de 1,80. Pero no me gustaba con 14 años demostrar quién era yo de verdad. No quería darme a conocer. Entonces me vestía con esta fachada de bad boy, aunque me quedaba muy mal porque nunca he sido precisamente ni muy bad, ni muy musculoso, ni nada. Pero me vestía de esta fachada, fiestero, medio loco, medio descarado. Y como que en ese momento la conversación me interesaba porque me gustaba hablar de libros. Imagínense, yo en la secundaria no tenía prácticamente a nadie con quien hablar de libros. Pero me hacía como el que no mucho. Porque ella físicamente no me gustaba y pues, ¿qué me vienes tú a hablar? Entonces ella me contó de muchas cosas, que su papá era un escritor famoso de Camagüey, etc. Pero hubo una cosa que a mí se me quedó clavada en la mente de todo lo que me dijo. Me dijo, mi hermano es guitarrista de una banda de rock y yo adoro escuchar cómo toca mi hermano. Mi hermano para mí es una persona muy importante. Y sabes, cuando yo recuerdo esa conversación, recuerdo el solazo que nos estaba dando, nos recuerdo a ella, a mí en uniforme de secundaria, y recuerdo esas palabras. Mi hermano es muy exitoso, mi hermano es muy talentoso, mi hermano con la guitarra, mi hermano. No sé por qué eso fue lo que se me quedó. Y pues nada, nos vinieron a recoger y eso quedó ahí. Estábamos en la misma escuela, pero como estábamos en años distintos no nos veíamos mucho. Además no creo que ella saliera mucho del aula. Y a veces nos veíamos y ella decía que no salía porque no le gustaba el sol. Y yo le hacía un chiste como que era una chica vampira. De hecho, así se le quedó el nombre, chica vampira. No nos vimos mucho después de eso. Las personas que sean de Camagüey y estén escuchando este podcast quizás recuerden. No estoy seguro si fue por el año 2015-2016. Hubo una tragedia que se viralizó bastante en una época en que hacerse viral las cosas no era precisamente por redes, porque los cubanos no teníamos redes sociales. Un acto horrible de asesinato en una madrugada en la ciudad de Camagüey, en el mismo centro de la ciudad.
asesinaron a un muchacho. Dos personas que venían drogadas, alcoholizadas, no estoy muy seguro. Lo asesinaron a sangre fría. Y su padre publicó una carta dirigida al gobierno de Camagüey, creo que hasta al presidente de la República de Cuba, a la Policía Nacional, que él exigía pena de muerte para los asaltantes y los asesinos. Y esa carta se viralizó en forma de texto de Word, PDF, foto, andaba por todas partes, todo el mundo lo leía y todo el mundo se erizaba, todo el mundo se concientizaba, ¿no? Por la situación, por el dolor de ese padre, por el dolor de esa familia, por el futuro de ese muchacho que había quedado en las manos de unos asesinos. Nada, pasó el tiempo, por esas mismas fechas yo andaba por la calle con mi fachadita de bad boy. Me acuerdo que iba a grabar un disco de anime o de videojuegos, donde yo relativamente siempre iba a grabar. Andaba con un amigo. Y me la topé a ella, ahí mismo, grabando anime. Y le dije, hola chica vampira, ¿cómo estás? Y saben, como lo único que yo me acordaba de esa conversación con ella era su hermano, lo primero que le pregunté fue, oye, dime, tu hermano guitarrista, que cuando me invitas a un concierto. Y su respuesta fue, mi hermano está muerto. Mi hermano está muerto. Y yo respondí, no me digas que él es... Y él me dijo, sí. Ella me dijo, sí, él mismo es. Él es mi hermano. Y falleció. Lo mataron. Yo no supe más que decir. Pedí perdón patéticamente y simplemente seguí de largo. Eso me persiguió durante muchos años. Me persiguió durante 2 años aproximadamente. Había veces... Cuando yo salí de la secundaria, nos fuimos a escuelas diferentes. Yo fui a estudiar a la vocacional, al preuniversitario de la vocacional, y ella creo que cogió un pre de la calle. Y no nos vimos más. Pero eso me persiguió mucho. Me persiguió al punto de que escribí una historia donde menciono eso, donde menciono mi culpa, mi falta de empatía ante una chica que estaba apasionada hablando de lo que le gusta con un extraño y yo simplemente la dejé de lado. Y de lo único que me acordé me sirvió para lastimarla. ¿Qué pasa? Que esa historia yo la terminé incluyendo en uno de mis 2 libros. Libros que en ese momento yo estaba pensando en publicarlos. Es un plan que todavía tengo algún día publicarme esos libros aquí en Estados Unidos. Y me sentí más culpable, me sentí incluso peor persona porque decía, ¿cómo yo voy a publicar esto que es tan personal? ¿Quién me da mi permiso? ¿Quién me da mi potestad para hablar sobre esa situación? Entonces fue cuando decidí buscarla y pedirle permiso. Pedirle perdón y pedirle permiso. Eso fue en el año 2019, si no me equivoco. Todavía no había un auge de las redes. No conocía a nadie que tuviera su número. No conocía ni siquiera en qué escuela estaba. No sabía nada sobre ella. Entonces empecé a llamar a personas. Oye, ¿te acuerdas de una muchachita que era flaquita, que era así, que no sé qué? Sí, todo el mundo siempre se acordaba. Todo el mundo me decía lo mismo. Ah, la muchacha hermana del muchacho que mataron. Y yo, bueno, sí, ella. Precisamente ella. ¿Tienes el número? ¿Tienes manera de comunicarte con ella? No. Al final la encontré. Y si les soy sincero a ustedes, no recuerdo quién me dio el número. No recuerdo quién me dio el número. No recuerdo cómo la contacté. Simplemente sé que la contacté. Yo estaba sacando mis papeles para un viaje que tenía que hacer a México cuando ella me respondió y me dijo, hola Hansel, claro que te recuerdo. Yo estoy estudiando en Santiago de Cuba, en el oriente del país. Estoy estudiando filología y no estoy en la ciudad. Pero cuando regrese podemos vernos y tomarnos un café. Y yo, ok, perfecto. Y así fue. Nos conocimos, o sea, nos reencontramos, ya nos conocíamos. Nos reencontramos, nos tomamos un café. Eso me trajo problemas porque en aquel momento yo tenía pareja y fue un poco complicado porque se veía raro, la verdad. Sí, se veía raro, honestamente, lo acepto. Porque pasaba mucho tiempo con ella. Después de ese primer café, prácticamente vivía metido en su casa. Era como que me hacía sentir bien hablarle. Y logré pedirle perdón por la situación en que la había puesto. Logré pedirle perdón por ese día no hacerle caso, hace tantos años.
Y logré que leyera la historia que yo escribí y me dijo que muchas gracias por eso. Hay muchas más cosas que esa chica vampira y yo compartimos, cosas bien bonitas en el sentido de momentos, hasta con su familia y recomendaciones de películas. Ella vio películas conmigo que de otra forma no hubiera podido ver. Y ella me recomendó Una voz silenciosa. Me recomendó 2 películas de anime, de hecho. Ella me preguntó, ¿te gusta el anime? Y yo, sí, algo así. Veo alguna que otra serie. Entonces me dijo, mira, Una voz silenciosa. Mucho mejor que Your Name. Nunca se me va a olvidar. Mucho mejor que Your Name. Así lo digo yo en el video. Al final ella terminó convenciéndome que Una voz silenciosa es mejor que Your Name. Al menos a mi forma de ver. Y yo vi esa película y me encantó. Me encantó. Aunque discutí con ella sobre algunos temas, ¿no? En ese momento yo tenía ya casi 20 años, pero era muy inmaduro para muchas cosas. Y no entendía algunas cosas. Como que, por ejemplo, el protagonista y la chica, la película se acaba y no te dan a entender por fin qué pasó con ellos, cuando era obvio que ella estaba totalmente enamorada de él sentía algo por ella, pero no sabíamos exactamente si era culpa o era algo más. Entonces la película acaba como que todos están bien con sí mismos, todos logran abrirse con los demás, pero la parte romántica no se cierra. Y yo le decía a la chica vampira, oye, eso me molesta. Y ella me respondía, eso es lo que más me gusta de la película, que no se enfoca tanto en el romance y que nos enseña que todos podemos estar bien sin necesidad de caer en eso, básicamente. Y sí, vi esa película gracias a ella. Esa es la historia de por qué descubrí Una voz silenciosa. Pero eso fue en el 2019 y yo grabé la reseña a finales de 2022. La película siempre me gustó, pero no creo que le hubiera grabado una reseña si no hubiera sido por venir acá a los Estados Unidos. Y bueno, ya yo estaba... ya me había mudado una primera vez. Estaba viviendo en la casa de donde vivía mi hermana. O donde vivía mi hermana. Y el primer anime que yo vi acá en los Estados Unidos, ya lo había visto en Cuba. Se llama Toradora. Es un anime romántico. Bastante famoso, de hecho, si buscan los mejores animes románticos de la historia, etcétera, siempre va a salir Toradora. Y lo vi porque mi expareja, cuando la conocí en Cuba, de hecho fue la primera recomendación de algo, así en general, que me dio. Cuando digo algo es una película. Libros no, porque ella no leía. Pero películas o juegos o lo que sea. Esa fue la primera recomendación que ella me dio. A mí me gusta mucho Toradora, deberías verla. Y uno sabe como por... está empezando la relación, etcétera. Uno la busqué Toradora y me la vi en 3 días. No me gustó mucho por ciertas cosas. Pero bueno, ya en el 2022 ya estaba aquí en Estados Unidos, llevaba bastante tiempo con mi pareja, una relación a distancia, era difícil. Y a uno lo invade la nostalgia y la cosa. En ese tiempo tenía bastante tiempo libre porque estaba flojo el trabajo en la oficina en que yo trabajaba. No llegaba a la casa tan cargado. Y me dio ganas de llegar y ver a Toradora. Cuando iba por el capítulo 3, se lo comenté a ella. Le dije, mira, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando estábamos empezando, vi Toradora. Entonces ella me dio la idea de verla juntos. ¿O fui yo? No recuerdo bien. Yo no sabía, por ejemplo, que por Messenger se pueden ver... Esto es algo interesante, esto es un dato interesante para que no piensen que solo estoy hablando de mi vida. Les quiero enseñar algo, por si no lo sabían. En Messenger hay una opción en la que online puedes ver una película con otra persona. Es una especie de videollamada en que va a aparecer la película en la pantalla, la otra persona aparece así como una videollamada y tú puedes hablar con ella, reaccionar en tiempo real a lo que están viendo. Y creo que era una manera bastante habitual cuando la cuarentena, cuando el COVID-19, que las personas compartían películas. Hay otras aplicaciones para hacerlo también, por supuesto, quizá más profesional que en Messenger. Esto me lo enseñó mi hermana, porque mi hermana tiene una relación a distancia aquí mismo dentro de los Estados Unidos, porque su pareja vivía en otra ciudad
Y ella lo hizo bastante, ella me hizo el comentario. Pero yo no lo podía hacer porque mi expareja vivía en Cuba y la conexión no daba para eso. Entonces lo que hacíamos era que yo llegaba al trabajo, yo abría Netflix, buscaba Toradora y yo le decía, estoy listo, está en pausa. Ella lo buscaba en su computadora y me decía, bueno, ready. Le dábamos play y era como si entre comillas, como si la estuviéramos viendo juntos. Porque ella la veía desde su casa al mismo tiempo que yo la veía aquí en la mía y pues la vimos juntos. 24 episodios de Toradora. Un episodio por día. Nunca vimos más de un episodio por día. Así que nos metimos prácticamente un mes viendo Toradora. Después vimos Angel Beats, que era una serie que a mí me gustaba mucho cuando era niño. También es una serie anime de 12 capítulos, de romance, un poco triste. Ese es el género que más disfruto ver de anime, la verdad. Anime romántico. Vimos Angel Beats, que la recordaba mucho mejor. Madurar hace que las historias de tu pasado como que se queden un poco chiquiticas si las recuperas en la actualidad. Y también vimos ella y yo por segunda vez Bunny Girl Senpai. Es una serie anime de la cual tengo un video, de la cual no voy a hablar mucho porque ya le tocará su episodio en el podcast a ese video. Yo la vi una primera vez solo, de hecho, y ella lo vio cuando ella y yo empezamos. Yo se la recomendé, le dije, ve esta serie. Esa serie es mi serie anime romántica favorita y estoy súper contento porque va a salir este mismo año no una, sino 2 películas que van a ser como la especie de secuela de esa serie. Vimos esa serie. Y lo último que vimos, precisamente, así de yo en Netflix y ella al mismo tiempo en su casa, fue Una voz silenciosa. Y aquello fue un reto porque no es lo mismo ver 20 minutos que casi 2 horas dura esta película. Estuvimos 2 horas así sincronizados para que ella no le diera pausa, para que ella no tuviera que regresar. Vimos la película juntos 2 horas. Y lo que hacíamos era chatear por mensaje. Oye, ¿viste lo que pasó? No sé qué. Ya. Y definitivamente del 2019 al 2022 mi manera de ver las cosas cambió mucho. Disfruté mucho esa película, muchísimo. Con el plus de que estaba acompañado de una manera un tanto patética, porque es patético lo solitario que uno se siente cuando migra a otro país, que tiene que acudir a esta especie de planes tontos para poder sentir compañía, aunque sea digital. Y verla acompañado me hizo disfrutarla, pero también me hizo disfrutarla, verla desde otra como visión. Así que decidí que tenía que hacerle un video. A Koe no Katachi. Tenía que hacerle un video. Porque me di cuenta de que la película ya no era tanto una película romántica, ya no era tanto una película de amor típica de anime, sino que el bullying era su eje central. Vivir una vida aparentando ser feliz para que los demás no se entristezcan con tu tristeza también es el eje central. Y me identifiqué mucho en las dos. Me identifiqué mucho en el bullying porque, como mismo conté en el video, siempre intento que mis videos, cuando hago una reseña y quiero llevarla al plano personal, quiero hablar de la película durante todo el video y dejar para el final mi plano personal. Y como conté en el video, yo sufrí mucho bullying en la escuela porque tenía el pelo largo. Me decían Pelusín del Monte, me decían que era como la calabacita. Quienes sean de Cuba saben lo que es la calabacita, un animado que daban a la hora de dormir de los niños. Era gordito, era malo en deportes. Cada vez que hacían los equipos de fútbol y escogían de uno en uno, yo era el último al que escogía, nadie quería escogerme porque era pésimo. Y la verdad es que yo jugaba obligado. Si me hubieran dejado sentado, hubiera sido mejor para mí. Me hicieron mucho bullying. Y también cuando entré en la secundaria, en 7º grado, me hicieron bullying. Porque era medio friki, porque era medio tonto. Jugaba cartas de Yu-Gi-Oh! Hablaba de películas. Por eso cuando entré en 8º grado me construí este muro de Bad Boy. Y no solo me construí esa fachada, en el sentido de que me volví de la noche a la mañana una persona fiestera, tomadora. Mi papá, por ejemplo, se compró una casa nueva que tenía piscina y todos los fines de semana llenaba la casa de muchachos. Muchachos que a día de hoy no son nada para mí. Solo 2 de ellos, que son 2 de mis mejores amigos y siempre han estado ahí para mí.
pero son dos y yo llenaba la casa de más de 30 muchachos. Yo no sé cómo mi papá nunca me botó de la casa, porque aquello era todos los fines de semana. Yo decía, vamos para la casa, para la piscina, compren 3 botellas y vamos para allá. Y era de 10 de la mañana hasta 8 de la noche, música, fiesta, tomadera, piscina, con 14 años. No me enorgullezco mucho de eso, pero no me arrepiento. ¿Sabes? No me arrepiento. Todo el mundo vive eso en algún momento. Hay personas que esa etapa de locura la experimentan en la universidad, por ejemplo. Las conozco. Personas que vivieron en una especie de burbuja o en una relación muy seria o sobreprotegida por sus padres. Y cuando llegan a la universidad quieren explotar, quieren comerse el mundo, quieren hacer locuras y después se arrepienten porque ya son más maduros y esas locuras les afectan un poco más su vida. Yo en mi universidad estuve súper tranquilo. En mi universidad solo quería una relación estable, solo quería ir, estudiar, progresar. Yo mis locuras las viví quizás antes de tiempo, pero yo creo que las viví en el momento correcto, cuando tenían que pasar. Pero hablaba del bullying porque además de esas locuras, de esa fachada, yo también hice mucho bullying. Es una especie de venganza, pero en lugar de vengarme de las personas que me hacían daño, me vengaba de personas más débiles que yo. Me convertí en parte del problema en lugar de luchar contra el problema. Y esas fueron las cosas que me marcaron de esa película. A mi expareja le marcaron otras cosas, porque realmente la historia de la relación de una muchacha muda y del protagonista es bien linda. Además, ella estudiaba logopedia, que es rehabilitación de trastornos del habla, etc. Y eso la identificó bastante. Ella siempre disfrutó mucho las historias sobre personas con trastornos y tal. Y también eso le gustó. Es lo que digo, la cosmovisión de cada cual puede transformar el mensaje de una película. Si yo en el 2019, cuando La Chica Vampira me hubiera enseñado esta película, hubiera tenido un canal de YouTube, le hubiera grabado una reseña, a día de hoy yo veo esa reseña y quizás no estuviera de acuerdo con las cosas que digo. Eso va a pasar en los próximos episodios cuando vea algún que otro video muy antiguo y diga, no estoy totalmente de acuerdo con ese mensaje que en ese momento quise transmitir. Aunque también, spoiler alert, hay muchos videos antiguos de los que digo, wow, pues ese sí me salió bien. Pienso así. Y eso fue a finales de año. Fue el penúltimo video que grabé en el año. Lo grabé bajo mucho estrés. Había bajado mucho de peso. Se nota. Yo me veo en los videos y hay una etapa en que tengo un peso del que estoy orgulloso. Me veo bien, me veo alegre, me veo contento. Pero ya para esa época había bajado de peso. Estaba muy estresado. Estaba viviendo con problemas económicos por malas decisiones económicas que tomé. Primerizo en este país. No me juzgo. Algún día quizás hable sobre algunos consejos para llegar a este país. No es el momento, no me siento preparado para nada, para dar consejos de nadie ni ser ejemplo de nada. Estaba estresado por problemas económicos, estaba estresado por cosas que se venían para las que quizás no estaba preparado y también porque me sentía que estaba viviendo una gran mentira. Es una gran mentira en el hecho de que sentía que estaba siendo exitoso cuando en realidad era todo lo contrario. Sentía que estaba haciendo lo correcto cuando en realidad era todo lo contrario. Y solo me quería enfocar en trabajar y en hacerle caso a mi corazón, en las cosas que yo quería. Y ese día yo quise hacerle una reseña a Koe no Katachi. Fue el último video del que me siento bien identificado en ese año, porque el próximo fue una recomendación de videojuegos que realmente no es la gran cosa. Creo que voy a hacer un video específico para los videojuegos para los videos, que no tienen una historia importante detrás. Porque realmente ese de recomendación de videojuegos no se le puede hacer un episodio de podcast. No tiene nada interesante. Así que nada, lo subí. Actualmente no tiene ni 500 vistas, pero me siento muy orgulloso. Lo veo hoy, antes de grabar este video lo vi. Y me gusta lo que vi. Y quiero seguir trabajando de esa forma. Quiero que mis reseñas de cine sean así. Las últimas 3 reseñas de cine que he hecho han sido de esa forma.
la trilogía de Before, Digimon Adventure, El Jardín de las Palabras, que es el último video que he subido hasta ahora, tienen ese formato y quiero mantenerlo. Hay personas que se quejan quizás de algún que otro spoiler, personas que quieren que hable más de la parte técnica, la factura técnica de la animación o de la calidad del guión o lo que sea. Pero yo me quiero seguir centrando en las emociones, porque precisamente yo hago video en base a las emociones. Por eso es que me puedo sentar aquí. Llevo grabando 36 minutos. Me parece que es un tiempo bastante largo para estar hablando aquí yo solo, monologando de mi megalomanía. Quería que durara aproximadamente esto, porque no iba a ser un podcast de 1 hora y media como hago cuando estoy acompañado, porque no me da la vida. O sea, no sé cuántas personas han llegado hasta aquí. Les agradezco que hayan compartido estos 40 minutos conmigo. Ojalá que, como ya les digo, se hayan llevado alguna recomendación. Recomiendo todo de lo que hable, por supuesto. Toradora no es una serie que me guste, pero miren, es graciosa. Tiene personajes con mucha personalidad y van a pasar un buen rato. Angel Beats no es nada del otro mundo, se hace muy corta, su guión tiene muchas lagunas, pero es muy triste en el buen sentido, tiene muy bonitos mensajes de humanidad que, por ejemplo, Toradora no tiene, todo lo contrario. Y Angel Beats tiene mensajes de humanidad bellos y cada uno de sus personajes tiene una enseñanza que darnos. Bunny Girl Senpai, por supuesto que la recomiendo, es mi serie anime romántica favorita. Tengo un video de ella, grabaré un episodio del podcast sobre ella. Y Koe no Katachi, definitivamente, una voz silenciosa. También tengo un video, la recomiendo muchísimo. Recomiendo también que nunca menosprecien a las personas que se le paran al lado a hablarles con pasión sobre algo, aunque no sea algo que les interese. Aunque sea, por ejemplo, que alguien se me para al lado y me hable con pasión sobre la mecánica de un automóvil. Yo no sé nada de automóviles. De hecho, mi mala decisión financiera fue sobre un automóvil y ahora mismo yo no quiero saber de carros. Pero cuando veo a alguien con pasión, que se sienta a mi lado, que quiere compartir un instante de su vida en decirme algo que realmente le interesa, le hago caso. No menosprecien a nadie, porque pueden estar menospreciando a una persona increíble en sus vidas. La chica vampira fue una persona increíble en mi vida. No hablo con ella mucho antes de regresar mucho antes de venir acá a los Estados Unidos. No hablo con ella prácticamente desde febrero del 2020, cuando empezó la pandemia en Cuba. Pero yo creo que ella sabe que fue una persona muy importante en mi vida. Y eso, no menosprecien a las personas que se les acercan. Y tengan siempre claro que un día pueden pensar de una forma y con los años pueden pensar de otra. También quisiera, recomendándoles que compartan con sus seres queridos de la manera más loca que se les ocurra. Conozco muchas personas que están lejos de sus familias y no saben qué más hacer para estar cerca. Miren, esa idea fue una idea estúpida. Yo le doy play a la serie en mi casa, tú le das play a la serie en la tuya y veamos qué pasa. Pudo haber salido mal de muchísimas formas, pero fue una de las mejores maneras de atravesar nuestra propia depresión en esos tiempos tan difíciles, porque se venían cosas duras y teníamos mucho miedo y lo atravesamos así de una manera bastante íntima. Entonces, ese es mi otro consejo. Inventen, y la cosa más loca que se les ocurra, si es con alguien que valga la pena, si es con un familiar, si es con tu mejor amigo, si es con tu pareja, de alguna forma les va a funcionar. Así que ese fue el episodio 3 de Cita de Autor, el behind the scene, los secretos ocultos de la reseña de Koe no Katachi. Y nada, próximamente más videos normales, hablando de cine, literatura, videojuegos, sociedad, arte, cultura en general. Más podcasts con invitados, hablando de temas súper interesantes. Y solo espero que a alguien le interese toda esta verborrea que suelte hoy, porque realmente me siento realizado, me siento feliz de estar aquí con el micrófono y hablar un poquito de mí. Así que nada, nos vemos en la próxima. Nunca dejen de descubrir historias.